Antes de nada, yo quiero agradecer al Centro CREER por la sensibilidad hacia el mundo de la sordceguera, hacia las discapacidades que conllevan a una sordceguera bien congénita, bien adquirida. Evidentemente, también quiero reconocer el agradecimiento a mis compañeros de la ONCE en Castilla y León, concretamente también en Burgos, a mis compañeros que desde un principio aceptaron mi propuesta de participación en esta sesión y que sin ellos mi ponencia quedaría muy coja. Ángel Céspedes, maestro de la ONCE, y, como no, a la familia Maribel, José y la principal protagonista del acto, que es Lucía López. Vamos a presentar un caso de intervención educativa con personas con sordceguera, encarnado en el nombre de Lucía, una niña con la que se lleva interviniendo 15 años, si no me equivoco, en un pueblito de Ciudad Real, Almodóvar del Campo. Como ha dicho Yolanda, mi nombre es Ángel Antón, soy profesional especialista en la ONCE desde hace 20 años y bueno, pues os voy a comentar muy someramente la propuesta de mi presentación. Yo, antes de nada, para que no se me olvide, quiero felicitar a Ana por la presentación tan excelente que ha hecho. Mi presentación es bastante más humilde, más sencilla, no tan colorida, no tan bonita, pero espero que os pueda transmitir la pasión por la sordceguera y las dificultades que tiene la intervención con estas personas. La primera parte va a ser un poco más genérica, de introducción a lo que es la sordceguera, tipos de sordceguera, adquirida, congénita, variables que intervienen en esa diferenciación, etiología, causas, desempeño según el grado de discapacidad, si es congénita, si es adquirida, si cursa primero la deficiencia visual o la auditiva o cursan a la vez. Luego, una segunda parte, si cabe, más funcional, más relevante, que es cómo se interviene en la ONCE en entornos educativos, teniendo en cuenta la presentación, el título, Jornada de Inclusión Educativa, los profesionales que intervienen, qué orden de intervención es relevante. Y ya, por último, lo que yo creo que es lo mollar, que también ha explicado Ana, que es cómo abordamos a las personas sordociegas, qué dificultades tienen en su día a día a la hora de hacer desplazamientos, a la hora de hacer actividades de la vida diaria, qué conlleva la sordceguera en genérico para un buen ajuste a esa discapacidad y lograr superarla. Y bueno, pues yo creo que con eso vamos servidos. Espero que sea muy interesante, muy grato, y que, bueno, si luego tenéis alguna pregunta, al final de la sesión podréis hacerla sin ningún problema. Cómo no, vamos a enmarcar primero qué se considera en España como sordceguera, y voy a leer la ley de 2007, en el que refleja que son aquellas personas con un deterioro combinado de la vista y el oído que dificulta su acceso a la información, a la comunicación y a la movilidad. Esta discapacidad afecta gravemente a las habilidades diarias necesarias para una vida mínimamente autónoma, requiere servicios especializados, personal específicamente formado para su atención y métodos especiales de comunicación. Y aquí tenemos buena muestra con estas guías intérpretes. Bien, esta es la definición española. Vamos a otras. Quedaron muy bien con las definiciones porque luego os voy a hacer preguntas. Yo voy a tutear porque el foro es muy joven, ¿de acuerdo? No os importará, ¿verdad? Bien. De la Escuela Perkin de Estados Unidos, la definición es: la sordceguera es la pérdida concomitante de la visión y audición, cuya combinación implica la aparición de problemas de comunicación únicos y otras necesidades para el desarrollo y aprendizaje que requieren servicios especializados de personal adecuadamente formado en sordceguera. Muy parecida, ¿verdad?, a la anterior. Bien. Por otra parte, del Reino Unido, la definición dice: las personas son consideradas sordociegas si tienen un grado de pérdida auditiva y visual combinada, produciendo problemas de comunicación, problemas de acceso a la información y de movilidad. Yo ahora os pregunto, ¿habéis visto algunas variables comunes en las tres definiciones? Decidme que sí, por Dios. Bien, os ayudo yo un poco. Evidentemente, una pérdida visual, con las dificultades que ello conlleva, una pérdida auditiva, por eso se llama sordceguera. No pensar que es la unión de una pérdida visual y una auditiva, luego lo desarrollaremos. Y luego hay otra variable que ha salido en las tres definiciones, un poco de tapadillo. No, puede ser, pero no es
la determinante. Eso se incluye dentro de las actividades de la vida diaria. Hay otra variable visual, auditiva, la comunicación, efectivamente. Ese es el factor diferenciador. Yo, de todas maneras, sigo pensando, y me lo creo firmemente, que una persona sordociega, el mayor hándicap que tiene no es no ver, porque vemos cantidad de ciegos desenvolviéndose en una vida totalmente normal, autónoma. Sordos igualmente que llevan una vida plenamente integrada en la sociedad, ajustados a su discapacidad, comunicando perfectamente, pero una persona sordociega que pierde la visión y pierde la audición, el principal hándicap es la comunicación. Podemos cerrar los ojos, casi algunos indefinidamente, o no tener resto visual, podemos taparnos los oídos o ser sordos completos y no percibir ningún sonido ambiente, pero no podemos dejar de comunicar, somos animales comunicativos. Y si no oralmente, y luego lo veremos en algún sistema comunicativo, simplemente con la mirada. Entre nosotros, oyentes y videntes, una mirada dice mucho. Una sonrisa, veo por ahí sonrisa, veo cara de circunstancias como que, madre mía, ¿qué nos está contando este hombre? ¿De acuerdo? Las personas oyentes y videntes tenemos muchos recursos, pero el hándicap comunicativo de una persona sordo-ciega que no ve bien y no oye es auténticamente limitante. Y ese es el principal hándicap, creedme. Si hay algo, por favor, que no se entiende, yo repito sin ningún problema. ¿Qué variables intervienen en la sorceguera? Combinación de deficiencias. Eso, como he dicho antes, no conlleva que sea una suma de pérdida visual y pérdida auditiva, es decir, es una discapacidad en sí misma. Genera problemas de comunicación en todos los casos, incluso en personas que han adquirido bien una deficiencia visual, bien una deficiencia adquirida y tenían adquirido el lenguaje en la niñez. Evidentemente, problemas de acceso a la información y a la movilidad, y evidentemente esto requiere programas y profesionales específicos muy formados y conllevan igualmente dificultades en materia de educación, acceso a la información, acceso a la vida laboral, vida social, ocio, tiempo libre y participación de actividades culturales. Que conlleve todas estas dificultades no significa necesariamente que no se puedan llevar a cabo, Con mucho apoyo, mucha dedicación, mucho esfuerzo por parte de los usuarios, son capaces, la gran mayoría, de llegar y paliar esas dificultades. Nosotros, por ejemplo, tenemos sordociegos prácticamente, nosotros hablo en el entorno de 11, perdonadme, que son sordociegos prácticamente totales, que son sociólogos, que son abogados, que son profesores en centros de educación especial, sordociegos totales. Es decir, con mucho apoyo, mucha dedicación, muchos profesionales competentes son capaces de paliar esas dificultades. La población, evidentemente, es muy heterogénea. Partimos de una primera escala, que es si es una persona con sordceguera congénita, es decir, si la pérdida visual y auditiva ha cursado antes de la adquisición del lenguaje, o en un estado de 0 a 4 años, 0 a 6 años, o por el contrario, son las personas con sordceguera adquirida. Afortunadamente, las personas con sordceguera congénita, es decir, que nacen o al poquito de nacer se reproduce la sordceguera, afortunadamente son pocos, fruto de los avances médicos. La gran mayoría de población sordociega a día de hoy son personas con sordceguera adquirida. ¿Qué tipo de pérdida? Pues evidentemente aquí hay dos variables. Una, si la pérdida auditiva es estable o progresiva. Una, si es conductiva del oído externo o neurosensorial. Del mismo modo, con la pérdida visual tenemos el parámetro de si es estable o es progresiva la pérdida visual. Igualmente, si hay afectación de la agudeza visual, en el tema de discapacidad visual hay dos parámetros fundamentales. Bueno, ahí van más, pero fundamentalmente dos parámetros fundamentales. Uno, la capacidad de reconocer el detalle, reconocer formas, de reconocer visión cromática, que llamamos agudeza visual, y luego el campo visual, las dos variables, agudeza visual, campo visual. El campo visual, bueno, pues hay muchas enfermedades que cursan con reducción de campo periférico. Los humanos tenemos una visión de 160 grados, las águilas 260, de ahí que tengan tan buena visión, ¿cierto? Bien, pues como os decía, puede cursar una pérdida visual afectando el campo visual, reduciendo lateralmente y de manera superior e inferior el campo visual, y llegar a un momento en que solamente veo por el centro. Es decir, si vosotros os ponéis con el puño abierto, yo solamente vería al señor cámara, que ya está allá al fondo. Yo no vería nada, ni siquiera el atril, nada, ¿de acuerdo?
Y luego también hay afectación del campo visual con pequeños escotomas. ¿Qué son los escotomas? Pues son pequeñas manchas en lo que es el campo visual. Yo conservo totalmente el campo periférico, el campo central, pero tengo pequeñas manchas. Es decir, para ver, por ejemplo, a Lucía, tendría que girar la cabeza para poderla ver. De lo contrario, no la podría ver. Bien. Si voy, por favor, muy deprisa, me paráis, ¿vale? Es que es muy arduo, pero creedme que es auténticamente apasionante. Esto es lo más árido. A partir de aquí vamos a crecer, ¿de acuerdo? En entretenimiento. Bien, el momento en el que se producen los déficits, si, como os he dicho antes, si son prelocutivos, conllevará siempre la determinación de sordoceguera congénita. Si es en la adolescencia o en la edad adulta, o por el contrario, en la edad madura o vejez. Actualmente, la gran mayoría de personas que se reconocen y se valoran como afiliados con sordoceguera son gente mayor. ¿Por qué? Pues una persona que tenía pérdida auditiva era hipoacúsico con presbiacusia, simplemente por el paso de los años, llega un momento en que, bueno, pues fruto de esa edad avanzada, pues cursa con una degeneración macular asociada a la edad, con unas cataratas, con un desprendimiento de retina, es decir, nos estaríamos moviendo en la edad madura o en la vejez. Evidentemente, no es lo mismo que aparezca primero la pérdida visual que la auditiva. ¿Por qué? Porque eso va a determinar perfectamente el sistema comunicativo que vamos a utilizar. El momento de la detección, fundamental. Si un niñito chico recién nacido se le detecta pronto y se incoordinan todos los servicios para que esa intervención sea rápida, posiblemente se gane mucho tiempo y mucha capacidad plástica del cerebro para acoger todos los conocimientos. Es decir, una rápida detección es fundamental. Muchas enfermedades que derivan en sordoceguera van emparejadas a otras patologías añadidas, bien porque sean fruto de un síndrome o bien porque coadyuvan enfermedades renales, enfermedades genitales, discapacidad cognitiva. Y lo que es igualmente muy relevante es el ambiente estimular del entorno del niño, es decir, o de la niña. Si está en una familia, bueno, pues que está agobiada por la situación, que no procesa el hecho de aceptar, como decía Ana, que ese niño tiene determinados problemas, se pierde un tiempo fundamental y vital para intervenir cuanto antes y, por lo tanto, paliar con los medios, con los profesionales y con las dinámicas óptimas para que esa persona lleve una vida lo más autónoma posible. Tipo de pérdida, esto ya lo conocéis todos, visión normal, que se considera afiliado a la 11, 10 grados de campo visual o 0,1 de agudeza visual. Y en cuanto a la pérdida auditiva, pues nos movemos entre los 0 decibelios y 120 decibelios de pérdida, llegando el extremo en la pérdida profunda, que estamos entre 91 y 119, porque ya 120 seríamos cofóticos, sordos completos. No se interviene del mismo modo. ¿Cuáles son las etiologías de la sordoceguera? Pues etiologías más frecuentes que causan sordoceguera congénita, rubeola, afortunadamente ya prácticamente extinguida, síndrome de Charge, síndrome de Opitz, síndrome de Golden Heart, prematuridad, todavía hay casos de prematuridad, es decir, fruto de los avances médicos, los médicos y también por el llamado juramento Hipócrates quieren sacar adelante todos los bebés a toda costa. Pues evidentemente hay partos que llegan a término con 5 meses. El ojo es el órgano sensorial que más tarde se desarrolla. Incluso una vez nacido todavía no tiene buena agudeza visual. Es decir, imaginaros un bebé que nace con 5 meses y evidentemente no está perfectamente conformado, ya no solamente la visión, sino posiblemente el oído interno, la parte del cerebro, determinados órganos funcionales. Etiologías más frecuentes que causan sordoceguera adquirida: meningitis, también ya prácticamente extinguida, síndrome de Usher tipo 1, 2 y 3, síndrome de Wolfram. Pongo esto de DITMOAS porque es el acrónimo de las patologías que cursan con el síndrome de Wolfram. Diabetes insípida, diabetes mellitus, atrofia óptica y sordera, ¿de acuerdo? Y neurofibromatosis. Dentro del funcionamiento que tienen las personas con sordoceguera, en función de todas esas variables que hemos comentado, hay un nivel bajo de funcionamiento, medio o alto. En el nivel bajo de funcionamiento se supone que está muy afectada o que la sordoceguera ha cursado en los primeros años de vida, la comunicación es muy escasa y limitada
aspectos básicos, como por ejemplo señalamiento. Yo quiero agua, no sé decir agua oralmente, no tengo capacidad ni a nivel signado, y yo o bien miro la botella, o bien señalo, o bien le digo a mi compañero de al lado que me dé la botella. ¿De acuerdo? La comunicación es muy sencilla y siempre vinculado a actividades cotidianas, puramente, en la gran mayoría de los casos, instintivas. ¿Qué objetivo nos planteamos con ellos? Pues desarrollar una comunicación lo más estructurada posible, habilidades básicas que mejoren su autonomía. Su autonomía nos referimos a todas las actividades que realizamos en el día a día, como por ejemplo sentarnos, ser autónomos en la mesa, realizar desplazamientos, ser autónomos en el uso del servicio, etc. Normalmente confluyen con la sordceguera otras deficiencias, es decir, aparte de la pérdida visual y la pérdida auditiva, bueno, pues hay otras deficiencias concomitantes. Porque luego lo veremos, por mínimo que haya resto visual y auditivo, esos restos son tremendamente aprovechables y nosotros los aprovechamos ¿de qué manera? Muchas veces con ayudas técnicas, visuales y auditivas, y otras veces con la intervención de profesionales que son competentes en desarrollar el máximo partido de esos restos. Frecuentemente hay alteraciones en su comportamiento. Normal, claro. Si yo quiero comunicar algo y o bien no soy capaz, o bien mi aforo no me entiende, pues me enfado. También nos pasa a las personas oyentes y videntes. Si yo voy mañana a China y no sé nada de chino y quiero una cerveza, iba a decir una Coca-Cola, pero no es el mejor ejemplo, porque Coca-Cola todo el mundo podría entender CC, ¿verdad? Pero si digo una cerveza, yo, joder, quiero una cerveza y nadie me entiende, eso es frustrante. De ahí que yo, que, bueno, pues evidentemente no tengo ninguna discapacidad cognitiva y puedo buscar alternativas, pues en el mejor de los casos pataleo porque yo quiero una cerveza. Y en último extremo, pues llevo un compañero y digo, yo quiero eso, que parece una cerveza. ¿De acuerdo? Es decir, el hándicap comunicativo engloba toda la actuación. Y muchas veces hasta ocluye la discapacidad visual y auditiva. Nivel medio de funcionamiento. Son capaces por interesarse por el mundo, es decir, si les presentas una Coca-Cola, siguiendo con ese símil, una Coca-Cola, una cerveza y un agua, el usuario tiene disposición y toma iniciativa para elegir el agua, porque es lo único que ha bebido o porque lo demás no la atrae a nivel visual, a nivel de colorido, ¿de acuerdo? Es decir, ya tienen intención para interactuar con el entorno. Son capaces de generar estrategias para resolver problemas, incluso ponerte en algún aprieto, capaces de comunicarse de forma básica con gestos naturales. Todo el mundo entiende esto, ¿verdad? Y todo el mundo entiende esto, ¿verdad? Y si yo digo y miro la puerta, todo el mundo entiende que me quiero ir, ¿cierto? Es decir, son gestos naturales. No entramos todavía en sistemas de comunicación formales. Con apoyo y supervisión llegan a desarrollar habilidades y estrategias para realizar tareas de la vida diaria, es decir, fruto de la imitación, y viendo los compañeros que están en la mesa, si mi compañero coge un tenedor, yo no tengo habilidad para coger el tenedor, le miro, observo, imito y replico. Es fácil, es decir, tengo capacidad para asumir ese aprendizaje. Necesitan apoyo especializado para entender y hacerse entender por otros interlocutores no habituales. ¿Por qué digo no habituales? Porque en el entorno familiar, las familias que son todoterreno, pues saben comunicarse con ellos. Yo he ido a centros a valorar a usuarios y a domicilios y yo no entiendo nada. Pero la madre y el padre los entienden perfectamente, porque ya se crea ahí un vínculo, un sistema propio, totalmente heterogéneo, nada formal, pero se comunican de maravilla. Y no es nada despreciable, porque habrá que tirar de esos signos naturales básicos un bimodal para darle un poco la vuelta y formalizar un poco más ese lenguaje para que sea entendible por personas no habituales, de su entorno no habitual. Necesitan ayuda para hacer elecciones y tomar decisiones. Claro, porque para que podamos tomar elección, el entorno natural de esa persona con discapacidad le tiene que ofertar diferentes opciones. Si yo solamente me dan el agua, yo solamente beberé agua, ¿cierto? Si a mí me dan una botella de agua, una cerveza y una Coca-Cola, tendré posibilidad de elegir. Si ni siquiera me la presentan, imposible, ¿de acuerdo? Es decir, habrá que presentar esas opciones posibles. Laboralmente puede insertarse en centros especiales de empleo, talleres protegidos y siempre supervisados por un adulto. Y bajo una planificación
total y absoluto. Luego, a la hora de abordar las tareas de vida diaria, lo veremos. Nivel alto de funcionamiento, ya no hay limitación cognitiva añadida, al derivado de la privación sensorial, muestran interés por lo que les rodea y se acercan a determinados estímulos si hay atracción por ellos, tienen capacidad para resolver problemas y tomar iniciativas por sí mismos. Cuando la eficiencia auditiva es total, necesitan apoyo especializado para la comunicación y laboralmente insertables en cualquier empleo que no implique una comunicación directa con otras personas. Claro, ¿por qué? Porque el hándicap fundamental viene cuando yo tengo que transmitir determinada orden o tengo que entender lo que me dice mi jefe. Por ejemplo, nosotros tenemos un grupo de lavanderías que a los profesionales sordociegos que están insertos en esas lavanderías se les da una secuencia súper extensa y súper detallada al minuto. Pero si por cualquier cosa a los profesionales se nos pasa pautar qué ocurre si me encuentro yo con una prenda deteriorada en una esquina que no se puede coser, evidentemente es un problema, porque el usuario no sabe cómo resolver esa situación, nunca se le ha dado, es decir, de arranque habrá que pautar todas las actividades hasta el más mínimo detalle. Luego, posteriormente, ya él innovará, y cuando ve una esquina aquí, él tomará la iniciativa, pues esto se lo paso a mi compañero, como me dijo mi jefe, o lo paso a este cajón porque ya lo repararán, ¿de acuerdo? ¿Voy muy deprisa? No, se entiende todo, muy sencillo, ¿verdad? Bien, me alegro. Bien, grupos de población en función del momento de la aparición de la pérdida visual. Personas con sordocieguera visual y auditiva, personas con sordocieguera congénita, personas con sordocieguera con deficiencia auditiva congénita y proviene una pérdida visual, y al revés, personas con sordocieguera con deficiencia visual congénita y pérdida de audición adquirida a lo largo del transcurso de su vida, y personas con pérdida visual y auditiva adquirida a lo largo de su vida. Actualmente, y afortunadamente la mayor parte de población es sordocieguera adquirida, el último apartado. Voy a pasar esto que es un poco aburrido. Luego habrá momentos para hacer todo tipo de preguntas. Bien, vamos a la parte más relevante. ¿Cómo se interviene en la ONCE cuando nos llega una persona con sordocieguera? Hace unos meses me llamaron de un hospital de León que habían detectado un niño con síndrome de Charge, previsiblemente, previsiblemente no, con reconocimiento genético, y querían saber qué se hacía en esos casos, claro, porque allí hay un equipo de oftalmólogos buenísimo, un equipo de otorrinos buenísimo, pero estaban un poco perdidos, claro, porque un niñito recién nacido ya con ese diagnóstico, pues nunca se habían encontrado. De ahí la importancia de una rápida detección. Pues en la ONCE, fundamentalmente, funcionamos bien por llamadas externas de un familiar, de un profesional de un centro, o bien por vía del trabajador social. Una mamá que va desesperada, o una esposa, un hermano de un usuario. Va al trabajador social de la ONCE, pone en alto que su familiar no ve bien y que tiene problemas auditivos un poco severos. ¿Y qué se puede hacer? Pues se detectan los problemas auditivos, se solicita la valoración de afiliado con sordocieguera, que hay unos parámetros muy claros para esa definición. Por una parte, ser afiliado a la ONCE, es decir, 0,1 de agudeza visual, acordaros, 0,1 de agudeza visual, o pérdida de 160 grados, es decir, tener 10 grados de campo visual, por un lado. Y luego 25 decibelios de pérdida en ambos oídos con las mejores de las ayudas, tanto a nivel visual como a nivel auditivo. El trabajador social se lo pasa al maestro, si es un niño chico, y si no, ahora veremos el recorrido que hace, en función de la discapacidad más invalidante para esa persona. Se nombra un coordinador de caso de un plan individualizado de atención, y bueno, se diseña el programa individualizado de atención que llamamos PIA, profesionales que intervienen en función de sus necesidades, porque siempre surge, dentro del mundo profesional siempre surge la duda y la tendencia, mal hecha por otra parte, de como profesional, pensar, este usuario, fíjate que bien le vendría coger el autobús, coger el metro, llevar una vida autónoma, utilizar medios tiflotécnicos. Medios tiflotécnicos son los medios bien en braille, bien orales, para permitir el acceso a la información y a la tecnología, es decir, utilizar el móvil, utilizar el iPad, utilizar el ordenador, todo. Decía que teníamos la tendencia, los profesionales, muchas veces las familias nos dan lecciones en eso, para centrarnos, en que los profesionales nos disparamos y vemos muchas veces necesidades donde realmente no las hay.
¿de acuerdo? Evidentemente, tiene que haber un cribado de unas necesidades reales de la persona y no necesidades puestas por el profesional de turno. Te señalo a ti, Ángel, como me señalo a mí, ¿eh? Es decir, que tenemos que ser muy conscientes de ser muy ajustados a la hora de determinar las necesidades de esa persona. Con el apoyo del profesional especialista de zona, que en este caso soy yo, se propone la necesidad de la incorporación de un mediador. ¿Y qué es un mediador? Muchos de vosotros lo conoceréis, ¿verdad? La figura profesional del mediador. Pues es la persona que hace llegar todos los contenidos de cualquier profesional, véase maestro, véase técnico de rehabilitación, véase pedagogo, véase psicólogo, véase trabajador social, cualquier profesional, para que esos contenidos le lleguen al usuario y que el usuario, igualmente con su sistema comunicativo, le llegue al profesional, es decir, hacer de feedback. El profesional no sabe cómo comunicarse, pues para eso se pone un mediador propuesto por, o dispuesto, mejor dicho, por la Fundación ONCE de Atención a Personas con Sorceguera, dependiente de la ONCE, FOAPS. Coordinación con otros profesionales intervinientes, externos, ya no solamente la ONCE, porque como sabéis, muchas veces hay intervenciones con tratamientos fuera de la ONCE, coordinación periódica con el mediador comunicativo, porque juega un papel fundamental, es decir, el mediador es el que transmite los contenidos. Si yo no tengo, el maestro no tiene un contacto con él, no hay una buena coordinación, pues el mediador puede hacer de su capa un sayo y pensar que lo que hace, bueno, pues está bien. Para eso está el profesional de turno, véase maestro, técnico de rehabilitación, trabajador social, psicólogo, que marca unos objetivos. Y esos objetivos se tienen que cumplir con la intervención esencial del mediador. Recoge demandas, necesidades y propuestas. Claro, el mediador es el que está allí a pie de obra continuamente y ve las reacciones de su usuario, sea niño o sea adulto. Es decir, el mediador transmite al coordinador de caso o al profesional de turno, en este caso el maestro, y el maestro modifica, cambia, añade determinados objetivos para llegar a lo que se pretende. ¿Qué área se interviene en edad escolar dentro de la ONCE? Pues aceptación del currículum escolar, que el profesional encargado obviamente es el maestro, ajusta la discapacidad visual y auditiva, en el que interviene el maestro y el psicólogo, normalmente, asesoramiento y formación, que lo hace el maestro y el especialista en sorceguera, autonomía, que lo hace el técnico de rehabilitación y el maestro, bienestar social, obviamente trabajador social y maestro, competencia social, maestro, psicólogo, intervención comunicativa, especialista en sorceguera y maestro, intervención familiar, maestro, psicólogo, orientación educativa, el maestro, técnicas instrumentales básicas, el maestro, y tecnología de la información, un nombre de un profesional que es instructor tiflotécnico, que solamente obviamente está en la ONCE, que es para acercar el mundo virtual y digital al usuario. Aunque parece súper elaborado, es de todo punto lógico, ¿verdad? ¿Quién va a intervenir para transmitir el currículum? El maestro. ¿Quién va a intervenir a nivel de ajuste psicosocial? El psicólogo, es obvio, ¿verdad? Es decir, se replica el mismo modelo de intervención en el mundo externo. El profesional especialista en solo ceguera de zona, eso lo voy a pasar. Somos 14 en España y cada uno tenemos nuestra demarcación. Yo soy profesional especialista en Castilla-La Mancha y Castilla-León. Y abordamos todos los casos, todos los PIAs, todos los profesionales e intentamos coordinar esa atención para que los objetivos programados a principio de curso, bien en entorno educativo, bien en entorno social, que llamamos nosotros por encima de los 18 años, se lleven a término. ¿Cuál es el principal problema de una persona con sorceguera? Pues evidentemente la dificultad para no conocer lo que hay o ocurre a su alrededor. Claro, si yo no veo, imaginaros, yo no veo, no oigo, no sé nada. Son sentidos distales. Si yo veo un poquito, podré saber que ahí hay una fila prácticamente ocupada y que puedo deducir que hay, bueno, pues un foro importante, que no está la sala vacía, ¿de acuerdo? Si yo veo que, no sé, no se me ocurre otro ejemplo, si yo veo que este salón es cuadrado, puedo pensar que, bueno, pues que se ha dispuesto aquí replicando el modelo del piso superior. ¿De acuerdo? Bien. Os decía esto porque si no hay una persona que nos acerque lo que hay aquí, a una persona solo ciega, prácticamente sin resto visual y auditiva, no será consciente de lo que hay. Y para eso juega un papel fundamental la comunicación. Tiene que haber una persona competente comunicativamente que le diga, mira, perdona, esta sala es cuadrada, habrá así como 40, 50 personas.
Están todos sentados, hay una mesa presidencial aquí, el edificio es cuadrado. Y yo ya me hago una idea de que esta es una sala amplia, similar a un salón de actos. Pero si no hay nadie competentemente comunicativa que me lo diga, yo no soy capaz de reconocer esto, porque la mesa es igual que la mesa del comedor, que la mesa de una cafetería, las sillas todas son iguales, no te aporta ninguna información. Es decir, la comunicación es fundamental. Necesidad de adaptación del sistema comunicativo. Las personas sordas que pierden visión o van perdiendo visión a lo largo de su vida, su sistema de comunicación es la lengua de signos apoyada. ¿Lo conocéis? La lengua de signos apoyada es... Un momento, si él tuviera gesto visual, yo podría signar a distancia. Si tuviera gesto, patología que conlleva una reducción de campo, yo me tendría que poner más alejado para que con su mínimo campo él me viera. Pero si estamos con una persona sordociega, muy afectada a nivel visual y auditiva, mi manera de comunicar es, yo, que soy el emisor, me pongo debajo y yo signo. Yo soy Ángel, ahora mismo en Burgos. Y él, en una actitud pasiva, recibe los signos que yo hago. ¿De acuerdo? Sistema de signos apoyado, que es muy habitual entre las personas sordas. Gracias, Ángel. Personas ciegas que pierden audición o van perdiendo audición, su sistema comunicativo es la lengua oral. Claro, si tienen resto auditivo, yo puedo hablar. ¿Qué ocurre? Que evidentemente tendré que hacer determinadas adaptaciones y pondré a la persona cercano a una buena iluminación para que él me pueda ver. Él tiene buena afectación visual. Pérdida auditiva total, ¿de acuerdo? Si tiene, o un mínimo resto auditivo, ¿cómo haríamos? Pues yo me pondría cercano a su oído más válido y levantaría un poquito el tono de voz, un poquito, sin chillar. Ángel, que ya pronto terminamos, no te apures, que a las 2 nos vamos a Madrid, ¿de acuerdo? Él, que tiene un resto mínimo, me ha entendido, ¿de acuerdo? Luego veremos algunas ayudas técnicas, gracias. No me siento, ¿no? No, siéntate. En casos extremos, sordera total o no funcional, de forma táctil, como hemos hecho antes, ¿de acuerdo? Es decir, lengua de signos apoyada. Personas sin ningún tipo de eficiencia sensorial y le sobrevienen ambas. Imaginaros una persona mayor que tiene degeneración macular asociada a la edad o simplemente tiene una catarata muy invalidante y que a su vez, por ejemplo, ha sido picapedrero o obrero en la construcción con el martillo que bueno, pues se están dando muchos casos de afectación auditiva entre los jóvenes, y yo no miro a nadie, por Dios, por el mal uso del casco de la música. Es decir, intentar en la medida posible bajar el volumen. ¿De acuerdo? ¿Qué sistema se utilizará? Pues evidentemente adaptada a la menor pérdida visual. Si él tiene resto visual, ¿de acuerdo? Pues me pondré a una distancia normalizada, aunque sea sordo, no. Aunque sea sordo, me pondré a una distancia normalizada para que él me vea. Es sordo total. Si tiene resto auditivo, pues me pondré cercano al oído más válido. ¿De acuerdo? Yo siempre digo que hay 5 recomendaciones para trabajar con personas sordas o muy afectadas auditivamente. Una, hablar de frente. ¿Por qué? Porque tenemos las orejas de frente por algo. Si yo me pongo detrás de él me percibirá peor. Es lógico, no es una barrera. ¿De acuerdo? De frente. Vocalizar bien. Eso en Burgos huelga. ¿De acuerdo? Porque estáis pegados a Valladolid, que es la cuna del castellano. Es decir, vocalizar bien. Despacio. No hay tanta prisa por hablar. ¿De acuerdo? Despacio. Vocalizar bien. De frente. Hay otra. ¿Se os ocurre alguna otra fundamental? Básica. No chillar. El mito de es sordo, chíllale. No hay nada peor que chillar. ¿Por qué? Porque cuando se chilla la voz se distorsiona, él piensa que estoy enfadadísimo con él y encima no me entiende. ¿De acuerdo? Hay que elevar un poquito el tono de voz. Un poquito, pero no chillar. Graso error. ¿De acuerdo? Y otra fundamental, ser comprensivo. Ir pausado. Y dar órdenes sencillas. Es más fácil si yo le digo a mi compañero Ángel, Ángel, por favor, pásame la botella de agua, o dame el agua, que si yo le digo, Ángel, mira, delante tienes una copa y una botella de agua. Dame agua porque tengo mucha sed. Ten cuidado, no tropieces con las gafas y las tires. ¿De acuerdo? Centrémonos en lo que yo quiero. Dame agua, por favor. Punto. ¿De acuerdo? Bien.
Intervención con personas con sordera adquirida, que son la gran mayoría de las personas que ahora mismo nos encontramos. Nos referimos a las personas que tienen un déficit sensorial y que en un momento determinado sufren la otra pérdida. Han contado con experiencias visuales o auditivas que tenemos que aprovechar. A nivel social, el entorno donde se han desarrollado les facilita la pertenencia a un grupo. ¿Qué ocurre? Que las personas sordociegas muchas veces están en tierra de nadie. ¿Por qué? Porque si yo soy sordo, no me considero miembro de la ONCE ni ciego, que va, hombre, yo veo muy poco, prácticamente nada, pero yo sobre todo soy sordo. Idiosincrasia del españolito, es decir, ¿prevalece la sordera? Pues yo soy sordo. Igualmente ocurre en el mundo ciego. Si yo soy ciego, los sordos son los sordos. Pero si tú tienes una pérdida de 80 decibelios, Dios mío, ¿también eres un poco sordo? No, ¿yo de qué, hombre? Yo, por Dios, yo soy ciego. Oigo un poco mal, pero nada, si me hablas un poco alto, perfectamente. Es decir, está el hándicap fundamental de no pertenencia ni al grupo de los ciegos ni al de los sordos. Y hay problemas de integración dentro de su comunidad, dentro de su entorno natural, porque no se integran bien ni en un sitio ni en otro. Mucha variabilidad, evidentemente, debido fundamentalmente a la etiología que produce la sorceguera, a las características de cada deficiencia sensorial. Pensar que dos sordos iguales no hay. Y retomo las palabras de Ana, es decir, todos necesitan una programación específica y propia para esa persona. No se puede unificar, no, es sordociega y tiene 80 decibelios de pérdida y tiene miopía magna. Aquí tengo otra persona con las mismas patologías, los mismos restos sensoriales, pero posiblemente no, y seguro no está en el mismo entorno familiar. No se detectó a la misma vez, no se valoró, no tiene las mismas necesidades que la otra persona. Por lo tanto, la programación de intervención tiene que ser única y exclusiva para esa persona. Momento de la detección, fundamental. Cuanto antes se detecte un caso de sorceguera o posible caso de sorceguera, mucho mejor. Momento en que se inicia la intervención, capacidades, habilidades y destrezas en cada individuo. Claro, cada uno tenemos nuestras capacidades y nuestro intento de acceder al entorno. Y evidentemente también, lo que es fundamental, que antes lo he dicho, la intervención familiar. Si un niño o una niña cae o un adulto está en un entorno familiar dinámico, activo, proponedor de actividades, evidentemente, pues más mundo va a tener y mejor va a desarrollar esas capacidades y por lo tanto se va a integrar dentro de ese entorno. Y se va a integrar igualmente dentro del mundo de la sordoceguera. Es decir, no queremos hacer un gueto, pero va a estar inserto dentro de ese grupo bastante mejor. Integración y participación en la dinámica del aula. Aquí ya entramos un poco más en el entorno educativo. Evidentemente, todos los contenidos curriculares tienen que llegar al alumno y por lo tanto hay que mantener un ritmo de exposición más lento, sin interferir en la dinámica general. ¿Qué quiero decir con esto? Que evidentemente el profesor tiene un aula de 20 chavales. Si tenemos una persona sordociega, perfectamente puede enlentecer un poquito más el ritmo para que esa persona, enlentecer un poquito, pero no demorarlo hasta límites insospechados, disminuir el ritmo, sin interferir en la dinámica. Anticipar los contenidos o materiales para la adaptación de los mismos. Claro, si yo sé que tengo una persona sordociega en el aula sin resto visual, le tendré que previamente pasar el contenido en braille, es obvio. De lo contrario, no podrá estudiar. Describir la información visual y la información auditiva, por lo que antes decía. Perdona, mira, esto es lo que hay aquí y a nivel auditivo está haciendo una pregunta fulanito, una pregunta menganito. Es decir, hay que anticipar lo que ella por sí misma no puede acceder, tanto los contenidos visuales como auditivos. Y del entorno, claro. Porque imaginaros que yo estoy aquí exponiendo y viene ahora el director del centro con mucha prisa. Pues yo puedo entender que ocurre algo, que hay una emergencia. Eso, si no se lo transmite a la persona sordociega, no va a ser capaz de llegar. ¿Qué recursos comunicativos tenemos? Si es el entorno habitual, en un interlocutor normal y habitual, pues evidentemente conoce su código comunicativo o su sistema pactado con ellos y funciona muy bien. Pero hay amigos, si no es el interlocutor habitual, es el panadero al que va a comprar el pan y no sabe comunicarse y pedir una barra de pan. O va a un restaurante y no sabe elegir el menú del día, entre otras cosas porque no está adaptado en braille la carta. Pues evidentemente hay recursos sencillos, muy prácticos que todos podemos hacer. La tablilla de comunicación, que es esta en caracteres ampliados, bien contrastado, la grafía en tinta y fondo negro, que se ve bien, ¿verdad? Esta para una persona con problemas visuales, con signografía braille, si queréis irla pasando.
Esta también en otro formato, también en alto relieve y bien contrastado. Y luego las tablillas de comunicación que son, tarjetas de comunicación. Bueno, también tenemos estas que ya están por ahí. Las tarjetas de comunicación que son mensajes muy cortos, muy concretos para propiciar la ayuda de los interlocutores no habituales. Por ejemplo, esta es de una usuaria con la que yo trabajé hace mucho tiempo. Por favor, quiero ir a la acera de las casas de enfrente. ¿Me ayuda a cruzar? Gracias. Esta otra es... no oigo ni veo bien. Por favor, ¿podría avisarme cuando lleguemos a la parada del colegio de la 11? Iba a coger el autobús. Esa otra, hola, veo y oigo mal. Y vosotros me diréis con buen criterio, ¿y por qué no dice sordo ciego? ¿Alguien me puede decir por qué pongo en todas ellas veo y oigo mal, aunque sea ciego total? ¿Alguien me lo podría decir? Venga, algún valiente. Bueno, lo digo yo. Porque evidentemente una persona de la calle que se encuentra con una persona con un bastón rojo y blanco ya a principio chirría. El bastón blanco y rojo identifica a las personas sordociegas. Pero ¿qué ocurre que si yo pongo aquí, hola, soy sordociego, no le entiendo bien, ¿me ayuda a cruzar? Pues evidentemente consigo el efecto totalmente contrario. Sordociego. Y eso me ha pasado a mí, sordociego, ¡ay, Dios mío! Madre mía, ¿y cómo le ayudo yo a esta persona si no me ve y no me oye? Mientras que si pongo veo y oigo mal, al menos propicio que la persona se acerque. Y si luego sabe leer, como todos sabemos leer, me ayuda a cruzar, todo el mundo sabe realizar esa acción. ¿De acuerdo? Y se pone por un lado y por otro para aprovechar la presencia de los viandantes por un lado y por otro. Si yo lo pongo aquí, sé por dónde cogerlo, me ven la gente que viene de frente y la gente que viene por mi espalda. ¿De acuerdo? Tarjetas preescritas. Antes os he dicho también que en los programas de atención a... Ángel, sí. 7 minutos, digo, para 7 minutos. creo que te queda bastante. Venga, perfecto. Venga, vale, pues eso bueno. prescindo de ello. Vamos a avanzar. Termina con lo que nos Venga, no, si es que sí. no es tan sumamente relevante. Decía que antes os he comentado que las secuencias tienen que ser súper estructuradas. Esta es una plantilla que hice yo con una niña que tenía que hacer unas meriendas. Pero unas meriendas, yo no encuentro el pan de molde en mi mesa o en el frigorífico, la margarina, previamente hay que comprarlo, ¿verdad? Claro, bueno, pues le hice esta tablilla de comunicación para que ella marcara en limpieza y higiene. Tengo que comprar limpiabaños, detergente, suavizante, en varios, palillos, periódicos, revista. En alimentación, magdalenas, mantequilla, margarina. Es decir, inicialmente será muy pautado, muy secuenciado y luego ya innovará. O tendré iniciativa para determinar, mantequilla tengo, hoy no compro, ¿de acuerdo? Bien. Perdonad el inciso. Mensajes escritos en tinta, escritura en mayúsculas sobre la palma. Si está acostumbrado o ha visto antes, evidentemente, conoce la grafía en palma. Y yo le puedo decir H o hola. Es decir, mayúsculas en palma y le estoy diciendo hola. ¿De acuerdo? Bien. Ayudas técnicas auditivas. Todas las conocéis. Audífonos retroauriculares, intracanal, prótesis ósea, diadema, audífono en gafa, emisora FM, implante coclear, bucle magnético, intercomunicador de cabina. Principales ayudas ópticas. Por eso os he dicho al principio que cualquier resto, por mínimo que sea, es aprovechable. Y es aprovechable, aunque luego se coma el escalón, es igual. Acercándose con una buena lupa, será capaz de reconocer detalles fundamentales en nuestra intervención. Tenemos una lupa de mano, una lupa de apoyo, una lupa para seguir el renglón. ¿Veis? No sé si se ve desde ahí que tiene un renglón rojo la lupa, ¿verdad? Eso es para no perder el renglón. Una lupa con iluminación, otra con ella, un telemicroscopio montado en gafas para ver muy cercana, una lupa de apoyo para los abuelos para evitar el tembleteo de la mano natural de la propiedad, apoyen y simplemente oscilen por el texto para evitar esa disparidad en el foco focal. Una lupa de apoyo que modifica contraste, tipo letra, tipografía, etcétera. Una lupa televisión, otra lupa televisión muy válida para las aulas que proyecta, hace captura de la imagen de una pantalla y lo pasa vía wifi a una tablet que tiene el usuario en la otra punta del aula. Otra lupa televisión, unos hiperoculares. Esto es muy propio de los médicos, ¿verdad? Y de gente que necesita mucho detalle. Unos filtros solares y otros filtros solares. Filtros solares que no gafas de sol, ¿eh? Los filtros solares
tiene la particularidad de que filtra las frecuencias dañinas de esa persona. Bueno, también hay muchos EMNO que ahora vemos con gafas rojas, gafas azules, y que posiblemente no necesiten ese colorido de gafa, ¿de acuerdo? Pero no es el caso. Dificultades en la realización de los desplazamientos. Desorientación por falta de referentes visuales y auditivos. Vamos a ver ahora las dificultades y luego cómo tenemos que intervenir los profesionales. Desmotivación a explorar el entorno. Evidentemente, si yo no conozco el entorno, no voy a estar motivado para explorarlo, ¿cierto? No lo conozco, no me atrae nada. Angustia a lo desconocido. Golpes y encontronazos continuos. Pérdida de la línea recta. Mal equilibrio y marcha inestable. No sé si conocéis algún síndrome de Usher tipo 1. Es una patología que cursa con problemas vestibulares y van de lado a lado, ¿de acuerdo? Fruto de ese problema vestibular. Evidentemente, si yo voy de lado a lado, será más fácil que me choque con una silla o con algo saliente como el extintor, ¿de acuerdo? Porque no sé llegar hasta el fondo de manera recta. Sobreprotección en los desplazamientos, utilizar la técnica guía en recorrido ya conocido, limitando por ello su autonomía. También nos encontramos el caso de que trabajamos con un usuario a la hora de hacer desplazamientos y vemos que a las 2 semanas o 2 meses, en el mejor de los casos, acompañan en técnica guía al usuario ciego. Joder, si la persona con su bastón puede llegar perfectamente al baño, no la acompaña usted. No, es que por si acaso se cae, no se va a caer. Hemos trabajado para ello, tiene autonomía, usted la ha visto cómo ha deambulado por plena ciudad, con semáforos, con paso de cebra, déjele, porque de lo contrario lo estamos limitando, ¿de acuerdo? Y no conseguimos la autonomía deseada. ¿Cómo abordamos a una persona con sordceguera? ¿Se le permitirá contacto físico? Bueno, antes de nada, siempre hay que saludar. Yo me encuentro con casos todavía de personas sordociegas, incluso ciegas, que pasamos a hurtadillas, o pasan a hurtadillas, si no me ve, no me oye, pero me percibe mi olor corporal, sabe que yo paso a su lado porque emito un ruido al andar, es decir, que menos que saludar a una persona sordociega. Es bueno saludarnos entre nosotros, pero una persona sordociega también es de Dios, ¿no? Y por lo tanto hay que saludarla. Y también ciega, también hay que saludarla. En los recorridos le indicaremos alguna referencia, es decir, mira, al fondo a la derecha hay una puerta. Esa puerta no es la de salida, es la del fondo a la izquierda. Alguna referencia fundamental. Comentarle la posibilidad o no de encontrar algún obstáculo. Si hay capacidad de respuesta, nos dirigiremos a ellos, a ella. Nos fijaremos en los éxitos más que en los fracasos, obviamente. El refuerzo en una persona tan sumamente discapacitada, tan limitada, es necesario un refuerzo, por mínimo que sea el logro. ¿Por qué? Porque le vamos a motivar a dar el siguiente paso, ¿de acuerdo? El refuerzo es fundamental. Eso no quita para que en caso de error o de confusión se la haga ver, porque de lo contrario no aprende. Pero los refuerzos son necesarios e imprescindibles. Ya lo he comentado antes. Dificultades en la realización de actividades de la vida diaria. Lo que vosotros hacéis en vuestro día a día. Desconocimiento de lo que tienen que hacer, del cómo, por qué y para qué de esa actividad. Problemas manipulativos a nivel de aparato motor grueso o fino. Evidentemente, si yo tengo un usuario que le cuesta mucho agacharse, bueno, pues el pautar, realizar su cama le va a suponer un esfuerzo bestial. Por lo tanto, habrá otras actividades que pueda hacer sin ese menoscabo dentro de su salud. Del mismo modo, a la hora de hacer determinadas actividades que impliquen aparato motor fino. Angustia a lo desconocido. Escaso aprovechamiento de su remanente visual y auditivo. No realización de una buena búsqueda de objetos. No haber sido adiestrado para utilizar el canal táctil. Nos fijaremos más en los éxitos que en los fracasos. Respeto a la individualidad, lo que decía Ana. Cada persona es un mundo. Ángel. Sí. 2 minutos. Bueno, es que empezó tarde, Yolanda, por favor. Yo lo... 5 por minutos. ellos, No, está apuntado todo, tranquila. Vale. ¿Tú me dejas, Ángel? Vale. Me dejas. Venga, 5 minutos. Recomendaciones para los profesionales que vamos a trabajar. Profesionales y entorno familiar y de amistades. Anticipar con tiempo cualquier cambio en la rutina. Verificar que ha comprendido la instrucción dada. Porque muchas veces los sordociegos, con el fin de pasar desapercibidos, asienten. ¿Tú me has entendido? Sí. ¿Y qué hay que hacer? Ay, no sé. No. ¿Me has entendido? ¿Qué te he dicho? Si te entiende, seremos capaces de exigir lo que le hemos propuesto. Si no nos ha entendido de arranque, difícilmente podrá hacer esa actividad de manera solvente y eficaz. Demora en el logro de los objetivos planteados, es decir, tenemos que ser calmados a la hora de exigir resultados con mayor tiempo. Recelo entre los profesionales se exige la presencia en mediador. Muchas veces nos encontramos, y más en el aula o en entornos concretos, que el mediador, como participa en el mismo aula con el profesor tutor,
El profesor de apoyo de 11, el mediador, bueno, pues queda ahí un poco en tierra de nadie. Y por parte de algún tutor no conocedor de la dinámica de actuación, me recela, joder, ¿y por qué tengo yo que tener aquí una persona a mi lado? Bueno, pues es una persona necesaria para hacer llegar los contenidos. Es un profesional. No va a transmitir ni va a ir con el chisme lo que has hecho, lo que has dejado de hacer. Es decir, dejémosle hacer. Colectivo muy aislado y con graves carencias, razón de más para tener la necesidad imperiosa de intervenir. ¿Implicaciones que genera la soroceguera? Pues aislamiento, soledad, inseguridad y desconfianza, pérdida de confianza en uno mismo, limita las relaciones sociales, claro, es obvio. ¿Por qué? Porque está limitada por la dificultad comunicativa. Si yo hablo con aquella señora y no sabe mi mismo código, no me podré comunicar con ella de manera ortodoxa y eficaz. Actitud de los profesionales, establecer relación positiva y confianza con el usuario, fundamental, tiene que confiar en nosotros. Capacidad de observación de respuesta del usuario, de servicios, dependencias y actividades, conocer las dinámicas propias del centro para no distorsionarlas. Es decir, nosotros somos profesionales que apoyan al profesional del aula, al profesor TR, al profesional instructor, pero no venimos a distorsionar vuestra dinámica, yo me tengo que adaptar a ella. Creatividad. La actuación debe encaminarse a ajustarse a las necesidades del usuario, capacidades y nivel de funcionamiento, no a satisfacer las necesidades de los profesionales. Coordinación continua y permanente con los técnicos, profesionales del centro o de la ONCE que han marcado los objetivos. No partir de sus necesidades. Si no partimos de sus necesidades, no habrá la motivación suficiente por ese usuario para lograr esos aprendizajes pautados. Y ya por último, me han sobrado 3 minutos, Yolanda. Una bibliografía, esta os la proporcionaré, muy sencilla. Este es el Vademecum de la soroceguera, que fue creado hace muchos años, es el libro de cabecera de todos los profesionales de la ONCE. La soroceguera, un análisis interdisciplinar, es descargable totalmente y de manera gratuita dentro de la página de la ONCE. Esta es una guía de intervención para la inclusión educativa, qué bonito, ¿verdad? Coincide con el título de la ponencia, en el que yo participé activamente hace ya 4 o 5 años, y es un manual muy sencillo y de rápida lectura. Igualmente descargable en la página de la ONCE. Y esta, por último, también están aquí. Estos 3 están recogidos en la bibliografía. Es un libro, Técnicas para el desarrollo de la comunicación en personas con soroceguera, que abarca cómo promover la comunicación tanto en personas de soroceguera adquirida como personas con soroceguera congénita. Lo hizo mi jefa, mi pope en soroceguera y una de las personas que más sabe a nivel mundial de soroceguera. Bueno, pues nada más, muchas gracias. Espero que me perdonéis la rapidez, pero el contenido lo exigía y que os haya transmitido un poquito de mi pasión, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel.